Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, el programa del día de hoy. Muy interesante, un invitado de lujo internacional. Él es Miguel Castelló, director de Business Development en Node AI. Hoy día vamos a hablar con él de un tema muy interesante, muy en boga, muy actual, que es revolucionando el sector financiero o la revolución del sector financiero a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Miguel Castelló? Muy bienvenido a Comunidad FinTech. Muy buenas, Juan Pablo. Bueno, estoy increíble y muy ilusionado de estar aquí con vosotros. Es un placer tanto para mí como para Node que nos dediquéis este ratito y estoy muy emocionado de poder hablar todos los temas que nos vienen por delante hoy. Buenísimo. En vivo y en directo desde Madrid nos acompaña el día de hoy Miguel. Miguel, cuéntanos el origen de Node. ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió la idea? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo fue ese proceso de la aparición de este Sí, emprendimiento? sí, claro. Muy buena pregunta y de hecho, si me permites, necesito explicarte para que entiendas bien qué es Node, qué es iPerformance, porque Node AI es una spin-off de una fintech suiza que lanzamos en 2018 que se llama iPerformance. Y si quieres te explico un poquito el contexto de cómo se creó iPerformance porque va a permitir mucho mejor entender qué es Node. Entonces, Perfecto. iPerformance se crea en 2018 por exbanqueros de UBS que encontraron una necesidad en el mercado de la gestión de activos. En 2011, después de la crisis financiera, en UBS hicieron una encuesta a los clientes de grandes patrimonios, a los ultra high net worth clients, y les dijeron, oye, a raíz sobre todo de la crisis inmobiliaria del 2008, ¿qué puede hacer el banco para posicionarse como el mejor banco de banca privada? Y los clientes, la verdad es que grosso modo estaban muy contentos con el performance que estaba teniendo el banco, pero les dijeron, el problema que vemos no solo con UBS, sino con todos los bancos grandes, es que cuando hay un evento de cisne negro, como una crisis inmobiliaria, dentro de los mandatos de inversión es muy complicado que se tomen decisiones drásticas. Y por drásticas me refiero a, si tú tienes una cartera de inversión en la que el riesgo mínimo es estar expuesto, por ejemplo, a un 20% de equities o 10% de equities, el tomar la decisión para pasar a 0% equities y vender todo y estar todo cash durante un periodo requiere que un comité de inversiones lo valide. El problema con estos bancos grandes es que esa validación igual tarda 2 o 3 días y en un evento fuerte, sea crisis de 2008 o sea un COVID o sea una guerra de Ucrania, esos 2 o 3 días hace que las carteras puedan sufrir mucho. Entonces, VS, ¿qué hizo? Dijo, genial, pues vamos a crear un fondo de inversión que ellos llaman el SAP, el Strategic Allocation Portfolio, que es un fondo de inversión dinámico. Es decir, un fondo de inversión que lo que hace es analiza muchísimos datos macroeconómicos para crear lo que ellos llaman un termómetro de la economía, para saber si es un momento de ciclo más apropiado para estar expuesto a riesgo o menos. Y en base a ese termómetro o a esa temperatura, te crean tu asset allocation o tu exposición a mercado y pueden ver si tienes que estar más expuesto con más riesgo o menos expuesto con menos. Entonces, ¿por qué te cuento todo este rollo? La V se lanza el fondo y el fondo va súper bien, levantan 100 billion y les está yendo genial con todos los clientes, tanto ultra high net worth como clientes un poco más pequeñitos. Y una de las personas que lo desarrolla se da cuenta de que puede optimizar el fondo. ¿Cómo? Pues fue capaz de ver que él podía meterle un filtro adicional, porque como te comentaba, esto era un filtro solo macroeconómico y un filtro más de ciclo un poco más a largo plazo, pero él veía que podía meterle también un filtro de momentum y de mercado, un filtro más dinámico para hacer decisiones un poco más tácticas de entradas y de salidas a mercado. VS no le dejó hacerlo porque el fondo iba muy bien y dijo, mira, preferimos que no toques nada. Entonces él salió y dijo, pues lo voy a hacer por mi cuenta. Y ahí es cuando se unen 3 personas de UBS. Uno era el que trabajaba con el Chief Investment Officer de Wealth Management, otro era el CEO de UBS Asset Management Francia, que es Lorenzo Ballester, y otro es otro señor que se llama Gabriel Castelló, que era el Global Vice Chairman. Y crean iPerformance. Entonces, iPerformance surge como una fintech, pero no regulada, que lo que hacía era eso, simplemente creaba mandatos y era no regulada a propósito
porque lo que hacían era, creaban mandatos que ellos llaman white label o fondos de marca blanca. Es decir, fondos en los que ellos agarraban a un banco que tenía un problema haciendo gestión de X tipo, por ejemplo, de renta variable americana, de US Equities, y decían, nosotros, con nuestros métodos de análisis de datos, os vamos a hacer la gestión. Os creamos la estrategia, os hacemos la estrategia y vosotros la ejecutáis. Entonces, eso es iPerformance. Y con iPerformance, pues ya gestionamos con esta solución 800 millones de euros en mandatos y trabajamos con clientes bastante gordos. Pues aquí en España trabajamos, por ejemplo, aquí en Europa trabajamos, por ejemplo, con Palatin, que es del grupo Natixis, que es de las gestoras más grandes del mundo. En Latinoamérica estamos con Bradesco también, estamos haciendo cosas con Actinver. Tenemos posiciones en distintas gestoras grandes, pero, y aquí es donde vas a entender todo de qué es Node.ai, nosotros hace un tiempo ya nos dimos cuenta que el valor real que tenía iPerformance, aparte de hacer la gestión y las construcciones de carteras, era, a medida que iba evolucionando y pasando el tiempo, la capacidad que tenemos de hacer análisis de datos. O sea, llegó un punto en el que éramos capaces de analizar miles y miles y miles de datos diarios para cada tipo de activo y no solo hacer una predicción, que era un poco como se construían los modelos, sino entender por qué hacían los modelos la predicción, porque a nosotros, al final, como nosotros creamos estas estrategias en iPerformance, para nosotros era crucial entender qué variables estaba teniendo en cuenta el modelo para hacer una predicción, porque luego, a raíz de esa predicción, nosotros íbamos a construir una estrategia de inversión. Entonces dijimos, oye, ¿y si en vez de intentar vender la gestión, ¿por qué no vendemos los paquetes de datos como tal? Porque al final ahí el caso de uso para el cliente final sobre todo es inmenso. Inmenso. Y ahí es donde nace Node.ai, Juan Pablo. O sea, Node.ai, grosso modo, es una fintech que es una spin-off de iPerformance, o sea, es una adición, no es una sustitución. Al final, iPerformance lleva operando desde 2018 y va genial, pero esto es como una cara nueva a la empresa que nos ayuda también a atacar, entre comillas, a muchos distintos tipos de cliente, porque lo que nosotros ofrecemos al final son paquetes de datos ya trabajados, es decir, un paquete de datos puede ser, para seguir el ejemplo de antes, S&P 500, renta variable americana. Pues es un paquete donde tú tienes acceso a las 500 empresas del S&P y eres capaz de ver al horizonte temporal que tú quieras las predicciones con análisis tanto técnico como fundamental como el híbrido, el que tú desees. Y no solo ver las predicciones y tasas de acierto y correlaciones, sino que poder ver cuáles son los factores que están afectando a cada acción de manera individual, porque al final, como funcionan los modelos, es que cada acción tiene 5 modelos diferentes y tienes arriba una red neuronal que decide cuál es el mejor modelo, mejor combinación de modelo. Entonces no hay ninguna acción al final que tenga las mismas variables a la hora de tomar una decisión. O sea, se miran cosas distintas para ver lo que va a hacer Apple, como para ver lo que hace Exxon o Tesla o Abbott o AT&T, porque al final son distintos tipos de empresa. Entonces, eso es un poquito lo que hace Node.ai. Maravilloso, como primera introducción, bastante claro, pero vamos a ir desgranando este choclo, como decimos en Chile. Perfecto. Cómo nace iPerformance tiene mucho que ver con lo que hoy día hacen todos los gestores de fondo, que es tratar de encontrar un fondo que le vaya mejor que a la competencia. En el fondo, eso es básicamente. ¿Dónde está la gracia de iPerformance y por qué termina siendo tan exitoso? Ahora, eh, uno pudiera pensar que UBS, por ejemplo, podría haber sido un cliente de inmediato. ¿Por qué no ocurrió? ¿Y qué otros clientes tienen hoy día como iPerformance? Bueno, como hay performance, para responderte por partes a la pregunta, lo que diferencia mucho lo que sería la estrategia de construcción de carteras de performance versus lo que es la competencia es el análisis de datos, como te comentaba. O sea, al final vivimos en un mundo en el que el otro día leí la estadística y me parece increíble. Hay más datos de 2018 hasta el día de hoy que desde el inicio de la historia hasta 2018. Entonces, hay un crecimiento tan masivo de información, tanto a nivel acciones como a nivel mercados, como a nivel geopolítico, que poder hacer una gestión activa, buena de un mercado es bastante complicado o necesitas muchísima mano de obra. Entonces, lo que diferencia mucho a iPerformance es la capacidad de tratar toda esta información.
porque somos capaces de incorporar información de todo tipo, lo que te decía, de mercado, económica, política, de noticias, de acciones, y te hacemos un agregado y luego no solo somos capaces de construirte una cartera, sino que te decimos por qué te la hemos construido, de manera que el gestor luego es capaz de validar estas hipótesis de inversión, decir, oye, para mí sí que tiene sentido la visión que tenéis en fixed income de mercados emergentes, pero lo que me decís de US Equities europeo para mí no tiene sentido porque no estoy de acuerdo con los factores que me decís. Entonces, es una información muy transparente que sobre todo para... Nosotros lo orientamos para bancos un poco más pequeños y curiosamente ha sido más exitoso con bancos más grandes, porque con Palatin estamos haciendo renta variable americana y es un banco, bueno, el grupo Natixis gestiona 3 trillion con T. Y son grupos que dices, oye, nosotros pensaríamos que tienen todo cubierto y luego te das cuenta de que no, de que al final pues todo el mundo sufre con todo esto y que hay ciertas clases de activo que son un poco más difíciles de gestionar justo por eso, por la cantidad de información que hay, como podría ser el mercado americano. ¿Qué es lo que va ocurriendo ahí, Miguel, cuando tú dices que tu contraparte te dice, mira, me parece bien lo que ustedes me están mostrando, hemos tenido buenos resultados, pero hay ciertas variables con las cuales no estoy de acuerdo? ¿Es posible hacer el tuning? ¿Es posible ponerse de acuerdo en la calibración de la variable? Tenemos dos cosas diferentes. Entonces, con lo que sería high performance, sí, porque incorporado, nosotros ofrecemos los datos de dos maneras. Los puedes recibir vía API, o sea, es decir, puedes extraer tú la información vía una API o lo puedes ver en una plataforma. Entonces, para lo que sería high performance, tú tienes una visión por clase de activo junto con el por qué está yendo así la clase de activo y tienes un apartado donde tú puedes crearte una cartera, una estrategia. Tienes un modelo de Black Litterman, donde tú te puedes optimizar una cartera añadiendo la visión que tú quieras. Entonces tú puedes añadir las visiones que te están dando high performance para las clases de activo que tú quieres, pero si hay performance, por ejemplo, está underweight o infraponderado en emerging market equities y tú estás overweight o sobreponderado, dices, oye, pues en esta parte de la construcción de cartera yo voy a poner otra cosa, porque no estoy de acuerdo con lo que me decís vosotros. Entonces, en ese aspecto sí. En la parte de Node, no, porque Node al final lo que hace es, más que construir carteras, le da ese trabajo, por así decirlo, al cliente. O sea, Node lo que hace es facilita todo el proceso de análisis. Node te metes en cualquier acción y simplemente te va a encontrar, aparte de darte una predicción, te va a decir cuáles son para esa acción los factores que están moviendo el precio. Entonces eso no lo puedes hacer un fine tuning de eso. Perfecto. Entonces estamos hablando de que high performance es para alguien que quiera tener una recomendación completa con respecto a alguna inversión y Node es para que uno mismo pueda hacer su propia recomendación. ¿Entiendo bien? Exacto. Sí, sí, exacto, más o menos. High performance se centra más en lo que sería la construcción de una cartera con pesos de, oye, tienes que meter 22% en Europa renta fija y un 15% en renta variable. Eso sería más high performance, construcción de carteras específicas por clases de activo con pesos. Y Node es más un facilitador de lo que sería todo el proceso previo a la toma de decisiones de inversión, al análisis. Oye, ¿y con qué cosas se han encontrado que han sido sorprendentes por el lado de high performance? Me refiero a que de pronto, no sé, pues algún analista o algún portfolio manager podría haber estado viendo que el mercado va para algún lado y ustedes están viendo para el otro. ¿Se han encontrado con alguna casuística de ese estilo? Pues tenemos varias y si quieres te las comparto luego porque justo aquí no las tengo, pero nosotros, por ejemplo, el 3 de marzo de COVID ya estábamos todo cash en 2020 y justo en junio, julio ya estábamos all-in otra vez cogiendo el rally del mercado. Entonces es curioso porque yo me acuerdo, yo también a título personal invierto y tengo también pues, muchos compañeros que lo hacen, el sentimiento que había en aquel momento era de muchísima incertidumbre. Entonces pude entender mucho más el que el 3 de marzo se pusiese todo cash y vendiese todo, pero el que en junio, julio ya estuviese todo dentro otra vez, comprando, por así decirlo, con todo,
me sorprendió bastante y la verdad es que, bueno, pilló todo el rally que hubo con todas las tecnológicas y con el rebote que tuvo el S&P, pero al final lo que te permiten estos modelos, y en esas situaciones es cuando más cuenta te das, es eliminar el sesgo humano. O sea, ese miedo que tenemos internamente que cuando pasa el COVID parece que se vaya a acabar el mundo, se está cayendo el mercado todos los días, no sabes qué ocurre y esto de repente te dice que tienes que entrar y dices, cuidado. Y ahí te das cuenta de lo que hace el sesgo humano y estos modelos lo que te hacen es eliminar un poco ese filtro de emoción. Ahora, ¿qué variables pues, potencialmente podría haber considerado el modelo, teniendo en cuenta que el 3 de marzo todavía no estaba desatada la pandemia como oficialmente? Eso por un lado. ¿Y qué variables también podría haber tomado el modelo o qué leyeron ustedes que leyó el modelo que hizo que en junio o julio estaba ahí de nuevo all-in? Porque efectivamente, como dices tú, eh, entiendo mucho más lo del 3 de marzo, probablemente, Claro. que lo de junio-julio. ¿Qué es lo que vio? Porque además no hay una data en el mercado en términos de pandemia. Como dices tú, la última pandemia fue hace 100 años atrás Claro. y la cantidad de datos masivos que tenemos del 2018 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que crees tú que leyó el robot? Pues para nosotros, por ejemplo, como te comentaba antes, lo que mueve el modelo de high performance es una cosa que nosotros llamamos el indicador de riesgo global, el Global Risk Indicator. Y este indicador de riesgo global está compuesto de dos clústeres o de dos tipologías de análisis, que una es un clúster de ciclo, que es un clúster de ciclo más a largo plazo, y luego tienes un clúster de tendencia, que es un clúster de mercado, que te analiza un poco la evolución del mercado. Entonces, esto ya es con la incorporación de inteligencia artificial, según el periodo de tiempo en el que estés, predomina más uno que otro en términos de pesos. Entonces, si de repente ve que por ciclo... Disculpa, sí, claro. me dijiste que era el indicador de riesgo global, ¿y cuál otro? Entonces, el indicador de riesgo global es el que crea los pesos de la estrategia y este está compuesto de dos. Uno es un clúster de mercado, Ok. que es un clúster más de tendencia cortoplacista, de ver si el mercado está en rally o está cayendo, y el otro es un clúster de ciclo, que es para Perfecto. entender más, pues esa sería toda la parte más macroeconómica, por así Sí, decirlo. claro. Perfecto. Entonces, volviendo a tu pregunta de antes, una de las cosas, no sé si lo recuerdas, que pasaron también con la pandemia, sobre todo en torno a marzo, fue la caída de los precios de los futuros del petróleo. Que el petróleo el crudo se fue a cero, casi. Y yo creo que ese fue uno de los determinantes de que el modelo empezase a chirriar y empezase a tener en cuenta también mucho más toda la parte de ciclo más que la parte de mercado. Pero es lo que te digo, hubo un momento en el que las dos encima tuvieron una correlación y el indicador cómo funciona es que el indicador global oscila entre -1 y 1. Entonces, en cuanto baja de 0, o sea, en cuanto está en -0,1, está todo cash, o sea, vende todo. Entonces, es un modelo que funciona muy bien, sobre todo cuando te pasan este tipo de cosas. O sea, es un modelo que minimiza muy bien todas las caídas. Perfecto. Estamos con Miguel Castelló, director de Business Development de Node AI, ¿cierto? Así que nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya estamos de vuelta con Miguel. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.